Me recosté con los brazos detrás de la cabeza, hojeando los créditos de una película que acababa de ver. Después de ver aproximadamente la mitad, me levanté del sofá y caminé hacia la cocina, estirando los brazos por encima de mí. Abrí la puerta de la nevera y encontré un cartón de zumo lleno, así que me senté en la encimera de la cocina junto a la ventana, abrí la tapa y tomé varios sorbos largos y ruidosos. Cuando no pude beber más, jadeé para tomar aire nuevo y me limpié la boca con el dorso de la mano. Mis tardes eran monótonas en esta época del verano. Eran las 9:15 de la noche de un sábado de julio. Las clases habían terminado por las vacaciones y mis padres se habían ido a visitar a mis tíos que vivían cerca de la costa. Aún estarían fuera 2 semanas más. No me disgustaban ese lugar ni mis parientes, pero por lo general nos quedábamos tanto tiempo que me perdía la mayor parte de las vacaciones de verano, y sinceramente, prefería pasarlas con mis amigos en la ciudad. Era un chico bueno que sabía lavar la ropa y usar el horno y, en general, no era un idiota, así que me dejaban quedarme en casa siempre que la mantuviera limpia. Mientras estaba sentado, miré al jardín para ver si había algo aterrador en la oscuridad. Estaba vacío y oscuro. Ojalá tuviéramos una mascota, pensé. Un perro o un gato me vendría bien ahora. Pero su pelo siempre me hacía estornudar y mis ojos se ponían rojos y me picaban. Con eso en mente, mi padre había dicho que no, aunque a mí no me importaba. 9:22 de la noche. Volví a meter el cartón de zumo en la nevera y me acerqué a la ventana, subiéndome de nuevo a la encimera. Miré hacia el jardín e identifiqué las sombras una por una para asegurarme de que todo estaba en su sitio. Los arbustos tenían su forma habitual, 2 pequeños árboles juntos junto a la valla trasera y una mesa de metal con 4 sillas reposaba casualmente en el patio. Me gustaba revisar estas cosas, por lo que no le tenía miedo a la oscuridad. Siempre me levantaba a investigar pequeños ruidos por la noche y odiaba dormir con la cara hacia la pared. Si alguien estuviera en mi habitación por la noche, preferiría saberlo para al menos tener la más mínima posibilidad de escapar de alguna manera. Esto significaba que mis preocupaciones se disipaban rápidamente, ya que no encontraba nada abajo, excepto el radiador crepitando por el calor, o abría los ojos para ver una habitación vacía. Lo que me daba escalofríos era no saber qué podía estar causando los extraños ruidos que venían de la cocina o de las escaleras o de mi habitación. A las 9:30 de la noche, bajé de la encimera y volví a la sala de estar para apagar el televisor y decidí llevarme el resto del zumo arriba. Volví a la cocina, abrí la puerta de la nevera y me detuve. Al girar la cabeza para enfocarme en el exterior, pude ver a alguien de pie en el jardín. Cerré la puerta de la nevera y apagué las luces para que no pudieran verme tan fácilmente y me moví lentamente para apoyarme en la encimera de la cocina y ver mejor. Todas las puertas estaban cerradas y todos los vecinos estaban en casa. Me tomé un momento para recordarme esto, sin embargo, mi corazón se aceleró un poco mientras estaba allí, esforzándome por ver su forma en la oscuridad al final del jardín. Tenía que apartar la mirada de vez en cuando para mantener su contorno borroso claro en mi visión. Estaban muy quietos y eran un poco delgados, pero eso era todo lo que podía ver. No podía decir nada más. Oh, dije en voz alta. Era la sombrilla del jardín apoyada contra la valla trasera. Olvidé que la usábamos para las barbacoas. Me sonreí a mí mismo, contento de no haberme alterado demasiado, y subí a mi habitación. Me tumbé en la cama y apoyé la cabeza en una almohada, abriendo mi ordenador portátil sobre mi estómago para ver si había alguien en línea. Al parecer, Chris también estaba aburrido y vio mi nombre aparecer. Chris, hola. Yo, hola. ¿Cómo estás? Chris, estoy aburrido. ¿Tus padres todavía están fuera? Yo, por un par de semanas más, sí. Chris, ¿por qué no me paso por tu casa? Yo, no quiero ser maleducado, pero no creo que me apetezca salir esta noche. Gracias, de todos modos. Chris, sé a lo que te refieres, está bien. ¿Qué tal mañana? Yo, bueno, sí, eso suena mejor. Chris, genial, me pasaré por allí alrededor de la 1. Tengo que hacer algunas cosas familiares por la mañana. Yo, estoy de acuerdo. Chris,
¿Todavía tienes una tienda de campaña, por cierto? Podemos acampar en el jardín o algo así. Yo, hay, una fiesta de pijamas. Yo también te quiero, hermano. Chris, lo que sea. Pero tienes la tienda, ¿verdad? Yo, sí, está por algún sitio. Déjame revisar. Vuelvo enseguida. Me levanté de la cama y me dirigí a revisar el armario debajo de las escaleras. No sabía dónde estaba la tienda, pero parecía un buen lugar para empezar. Abrí la puerta del armario y empecé a apartar los abrigos. Algunas cajas de cartón estaban apiladas en la parte de atrás y podrían estar escondiéndola, así que empecé a desapilarlas. Saqué un par de las que eran fáciles de alcanzar y tuve un golpe de suerte cuando la bolsa de la tienda de campaña apareció. Me incliné sobre las otras cajas, cogí la bolsa y también me llevé la gran sombrilla del jardín que estaba a su lado, por si llovía mañana. Me detuve. Dejé la tienda de campaña. Tardé un par de segundos en volver a la ventana de la cocina y enfocarme en la oscuridad exterior. Mis ojos no estaban acostumbrados a la oscuridad, así que no podía ver hasta la valla trasera. Apagué la luz de la cocina, me apoyé en la encimera y continué mirando el mismo punto. Los otros elementos del jardín comenzaron a aparecer uno por uno, encajando con mi imagen mental anterior. No estaba seguro de lo que quería ver, la oscuridad dio paso a las formas familiares que conocía, pero después de un rato, estaba seguro de que todavía había una figura de pie contra la valla del jardín trasero. No se había movido. Me quedé allí 15 minutos mirándola. No podía distinguir su forma correctamente, pero parecía que había alguien de pie allí. Decidí que no era una amenaza, si realmente fuera una persona, probablemente ya se habría movido. Y ese pensamiento me mantuvo tranquilo. Pero también quería averiguar qué era. No podía quedarme allí para siempre. Subí corriendo, cogí mi portátil y lo bajé conmigo a la encimera. Yo, ¿podrías venir ahora? Oh, sí, creo que veo algo en mi jardín. Chris, ¿qué es? ¿Un animal? Yo, no. Es alto. Pensé que era una sombrilla. Chris, ¿y ahora estás seguro de que no lo es? Yo, bueno, no lo sé. Pensé que era alguien, pero ahora estoy seguro de que no es una persona. Simplemente se ve extraño y no creo que estuviera allí antes. Chris, ¿antes de cuándo? Yo, no lo sé, tal vez hoy temprano. No puedo recordarlo. Chris, ¿tienes miedo? Yo, me sentiría mejor si alguien más estuviera aquí. Chris, bueno, te ofrecí venir y estoy aburrido, así que sí. Sí, vendré pronto. Yo, genial. Genial, gracias. Usa la puerta principal. Me senté allí mirando la forma oscura apoyada contra la valla durante otros 10 minutos. Finalmente, sonó el timbre. Abrí y Chris entró corriendo y me dio un abrazo de oso. Chris, ha pasado demasiado tiempo. Yo, sí, debe haber sido un día entero, repliqué, sonriendo. Chris, el tormento, respondió, fingiendo ignorarme. Yo, mira, ven aquí, dije, apartándolo y caminando hacia la cocina. Apagué la luz y señalé en dirección a la figura. Mira. Chris, dame un segundo, dijo Chris. No puedo ver bien. Un minuto después, se dio cuenta de esa cosa negra. Chris, sí. Ambos nos quedamos allí mirándola por un rato, en parte esperaba que se hubiera ido cuando él mirara. Se inclinó sobre la encimera. Chris, es solo una planta grande o una tabla de madera o algo así. Vamos a ver la tele. Yo, ¿vas a revisar conmigo para asegurarte? Pregunté. Chris, ¿tienes una linterna? Respondió. Yo, no, admití. Chris, bueno, podríamos revisar si mantenemos la luz de la cocina encendida y abrimos un poco la puerta trasera, ofreció. Lo pensé por un segundo y acepté, pero dije que deberíamos quedarnos justo al lado de la casa. Caminamos y abrimos la puerta trasera. Al salir al porche, sentí que el aire era pesado y cálido esa noche. Chris caminaba detrás de mí. Nos quedamos muy cerca de la puerta, mirando la valla trasera. Yo, ¿deberíamos?
Acababa de empezar a hablar cuando él rápidamente volvió a entrar en la casa, todavía mirando la valla. ¿Yo? ¿Qué? Pregunté, siguiéndolo. Me di la vuelta y me di cuenta de que la figura había desaparecido. Era obvio por la luz que venía de la puerta trasera que la valla y el resto del jardín estaban tal como siempre habían estado. «Chris, ¿dónde está?», preguntó Chris. Yo, si estaba apoyada contra la valla, probablemente se cayó entre los arbustos o algo así, intenté convencernos a los dos. Nos quedamos mirando por unos segundos más, luego decidimos que estábamos demasiado nerviosos para ir a revisar. Por lo general, no cedo ante mis terrores nocturnos, pero ahora estaban empezando a encajar en mi cabeza. «Yo, ¿puedes quedarte a pasar la noche?», le pregunté a Chris. Chris, sí, claro. No sonaba como si realmente quisiera. Mantuvo sus ojos en la valla. Ambos entramos y cerramos la puerta con llave antes de subir a mi habitación. Saqué un saco de dormir para Chris y cerré las cortinas sin volver a mirar al jardín. Hablamos de tonterías durante un par de horas para distraernos del jardín y nos quedamos dormidos. Por la mañana, encontré el saco de dormir de Chris vacío. Llamé a Chris y me dijo que estaba abajo, así que me puse una camiseta y bajé. «¿Yo? ¿Dormiste bien?», pregunté. Chris, «Sí, bastante bien», dijo. Pero no dejaba de pensar en el jardín y esas cosas. «Oye, ¿encontraste esa tienda de campaña?». Yo, sí, respondí, recordando esa forma que había olvidado hasta ahora. Chris, bueno, estaba pensando en lo de acampar y pensé que tal vez podríamos llevar la tienda a mi casa. Simplemente sería un cambio, ¿sabes? No tuve que preguntarle por qué. A mí tampoco me apetecía quedarme en mi jardín después de anoche. Espera. Anoche. Ahora que lo pensaba, el sol había salido y quería revisar el jardín mientras no estaba completamente oscuro. Le pregunté a Chris y él accedió con dudas. Nos pusimos nuestras zapatillas de deporte y salimos al jardín. No sé por qué estábamos tan preocupados, estaba brillante y colorido. Las plantas y arbustos alrededor de los bordes del jardín olían bien y había un pájaro en uno de los pequeños árboles cantando a su pareja en algún lugar. Caminamos hasta la valla trasera para no encontrar nada fuera de lugar y miramos por encima de los arbustos frente a los paneles para ver si había algo detrás de ellos. No encontramos nada. Caminé alrededor de todo el jardín una vez más mientras Chris intentaba silbarle al pájaro. Inclinó la cabeza de un lado a otro, tratando de entenderlo. Era un día cálido, perfecto para acampar esa noche. Lo decidí mientras hablábamos y llenábamos un par de mochilas con sacos de dormir y algo de comida de la cocina. No queríamos hacer una fogata, así que empacamos unas salchichas enlatadas, pan, un paquete de tomates y chocolate, así como algunas botellas de agua. Chris, hay un bosque justo al lado de mi casa que es bastante bueno, explicó Chris. Nuestro jardín da a la orilla. Una vez me quedé en una tienda de campaña allí con mi padre para mi primer pequeño viaje de campamento cuando tenía como 7 años. Recuerdo que estaba tan emocionado en ese momento, pensé que realmente estábamos a la intemperie como unos alpinistas de élite. Chris se rió de sí mismo. Si tenemos demasiado frío o necesitamos más comida, podemos ir a mi casa. Mis padres están fuera, así que tendremos la casa para nosotros de todos modos. Yo, ¿los tuyos también están fuera?, pregunté. Chris, es su aniversario, así que están fuera por la noche, explicó. Se quedan en un hotel en el pueblo de al lado, volverán por la mañana. Al parecer, dejar a los hijos solos estaba de moda este verano. Alrededor del mediodía, salimos de mi casa con 2 mochilas, un saco de dormir para cada uno de nosotros y una tienda de campaña y nos dirigimos a casa de Chris. Estaba bastante cerca y era parte del mismo vecindario agradable. Hablamos y bromeamos mucho, caminando uno al lado del otro, asintiendo y saludando a un par de vecinos conocidos mientras avanzábamos. Era un día increíblemente agradable y el sol era casi demasiado. Estaba caliente en nuestros cuellos y los árboles junto a la acera parecían brillar de un verde desde abajo mientras la luz del sol pasaba a través de las hojas. Un rociador nos ofreció un poco de agua mientras pasábamos por una casa y se sintió bien en mis brazos calientes.
Ya estaba sudando cuando llegamos a casa de Chris. No habíamos estado caminando por más de 20 minutos. No entramos en su casa de inmediato porque hacía mucho calor, así que fuimos directamente a su jardín y tiramos nuestras mochilas a la sombra. No estaba bromeando. La puerta trasera de su jardín daba directamente a un bosque impresionante. Árboles muy altos y delgados se alzaban por encima de la casa y continuaban hasta donde podía ver. Algunos arbustos y matorrales ensuciaban el suelo del bosque, pero la mayor parte era hierba o secciones de tierra bastante lisas. No vi cómo este bosque se clasificaba como pequeño. Chris, se ve bien, ¿verdad?, alardeó. Es increíble, admití, abriendo la puerta y examinando el área. Caminé entre los árboles y encontré un lugar plano para la tienda. Me di la vuelta para preguntarle a Chris su opinión y me detuve, un poco decepcionado. No se sentía como un campamento real cuando su casa estaba tan obviamente frente a nuestras caras. Vamos un poco más adentro para que al menos se sienta legítimo, dije y volví a recoger mis mochilas. Chris se opuso a llevar su pesado equipo más lejos. Caminamos en línea recta desde la casa de Chris y seguimos mirando detrás de nosotros hasta que la casa quedó casi oculta por los árboles uno frente al otro. Solo habíamos caminado una distancia muy corta, pero el bosque ya era más denso y más verde. Incluso había una larga cuerda de columpio colgando de uno de los árboles, pero parecía demasiado vieja para soportar nuestro peso, así que decidimos mantener nuestras espinas intactas y pasar de ella. Desempaqué la tienda y la monté con la ayuda de Chris y arrojamos nuestros sacos de dormir adentro. Me acosté adentro para probarla. Hacía tanto calor y humedad que tuve que ajustar mi respiración por un segundo. Salí de nuevo y le pregunté a Chris si tenía una linterna para la noche. Chris, puedo hacerlo mejor que eso, fue su respuesta y se fue corriendo hacia la casa. Hacía demasiado calor para correr detrás de él, así que abrí mi mochila y abrí una botella de agua, bebiéndome la mitad y volviendo a poner el resto en el paquete. Me recosté en un parche de hierba y miré el dosel. Las hojas se movían suavemente con una brisa que no podía sentir desde abajo y las observé balancearse y entrelazarse hasta que escuché el regreso de Chris. ¿Conseguiste una linterna?, pregunté, cerrando los ojos. El sol brillaba a través de mis párpados y coloreaba mi visión de rojo. Escuché el suave sonido de sus pasos sobre la hierba mientras caminaba a mi lado hacia el columpio de cuerda. Eso no te va a aguantar, le advertí mientras lo escuchaba tirar de la rama con un pequeño crujido. Él tiró de ella y crujió en respuesta. Escuché. Tiró una vez más y otra vez. Hubo un momento de silencio mientras supuse que todavía lo estaba evaluando y luego otro tirón. Continuó tirando unas cuantas veces más y el crujido siguió a cada uno. Estaba seguro de que no aguantaría su peso y sonreí, prediciendo un gran crujido y un chasquido cuando la cuerda o la rama se rompieran. Esperé mientras se hacían los tirones finales. Todavía esperé. Chris, oye, escuché la voz de Chris que venía de su jardín. Me senté bruscamente, casi esguinzándome el cuello mientras giraba la cabeza de lado para mirar hacia su casa. Estaba trotando entre los árboles, sosteniendo una linterna eléctrica. Cambié mi mirada en la otra dirección hacia el columpio de cuerda. Estaba colgando quieto. Nada cerca. Me puse de pie y giré en círculo completo. Nada en ninguna otra dirección. ¿Qué? Me dije a mí mismo, caminando hacia la cuerda. Tiré de ella suavemente. No crujió. Tiré más fuerte. No crujió. Se me secó la boca. Salté, la agarré y tiré de ella hacia abajo. La rama se dobló un poco cuando mis pies tocaron el suelo y aún así no hizo ruido. La mantuve agarrada mientras miraba hacia las ramas, pero finalmente la cuerda cedió bajo mi peso en algún lugar en el medio y un suave golpe cayó sobre mis oídos mientras la gruesa cuerda caía frente a mí. Chris estaba agitando la linterna mientras pasaba. Chris, nunca he usado esto antes. Me lo regaló mi prima por Navidad, ella compra algunos regalos extraños. Veo que el columpio está muerto. Hagámosle un entierro adecuado en memoria de toda la alegría que nos dio. No respondí. Continué mirando hacia la rama con la mitad de una cuerda de columpio atada a ella. Chris, oye, ¿estás bien? Chris siguió mi mirada.
Yo, pensé que ya habías vuelto, dije de inmediato. No era del tipo que deja pasar las cosas con un "no, no es nada". Chris, ¿qué? Respondió. Yo, alguien pasó a mi lado y estaba jugando con el columpio de cuerda. ¿Quién fue? No lo sé. ¿Siguen por aquí? Yo, no lo sé. Tenía los ojos cerrados y estaba tumbado justo ahí, señalé. Pero luego te oí gritar, así que miré a mi alrededor y no había nada aquí. Los oí caminar a mi lado. Me sentí un poco enfermo. Chris, mira, cálmate un segundo, comenzó Chris. Es mediodía, estamos a 30 pies de mi casa e incluso si fuera una persona. ¿Y qué? Son solo unos bosques públicos, cualquiera puede pasar por aquí. Eso tenía algo de sentido y tenía razón en que era público. Pero entonces, ¿dónde estaban? Miré a mi alrededor una vez más, sin embargo, los árboles se superponían rápidamente y no podía ver muy lejos en absoluto. Supuse que era posible para mí perder de vista a alguien aquí en una corta distancia. Yo, ok, dije. Amigo, puedo quedarme solo en la casa durante semanas, pero no puedo manejar una corta caminata por el bosque en un día de verano. Chris, bueno, por eso trajiste un poco de músculo, declaró Chris, blandiendo la linterna sobre su cabeza y me reí. Un rociador nos ofreció un poco de agua mientras pasábamos por una casa y se sintió bien en mis brazos calientes. Ya estaba sudando cuando llegamos a casa de Chris, no habíamos estado caminando por más de 20 minutos. No entramos en su casa de inmediato porque hacía mucho calor, así que fuimos directamente a su jardín y tiramos nuestras mochilas a la sombra. No estaba bromeando. La puerta trasera de su jardín daba directamente a un bosque impresionante. Árboles muy altos y delgados se alzaban por encima de la casa y continuaban hasta donde podía ver. Algunos arbustos y matorrales ensuciaban el suelo del bosque, pero la mayor parte era hierba o secciones de tierra bastante lisas. No vi cómo este bosque se clasificaba como pequeño. Chris, se ve bien, ¿verdad? Alardeó. Yo, es increíble, admití, abriendo la puerta y examinando el área. Caminé entre los árboles y encontré un lugar plano para la tienda. Me di la vuelta para preguntarle a Chris su opinión y me detuve, un poco decepcionado. No se sentía como un campamento real cuando su casa estaba tan obviamente frente a nuestras caras. Yo, vamos un poco más adentro para que al menos se sienta legítimo, dije y volví a recoger mis mochilas. Chris se opuso a llevar su pesado equipo más lejos. Caminamos en línea recta desde la casa de Chris y seguimos mirando detrás de nosotros hasta que la casa quedó casi oculta por los árboles uno frente al otro. Solo habíamos caminado una distancia muy corta, pero el bosque ya era más denso y más verde. Incluso había una larga cuerda de columpio colgando de uno de los árboles, pero parecía demasiado vieja para soportar nuestro peso, así que decidimos mantener nuestras espinas intactas y pasar de ella. Desempaqué la tienda y la monté con la ayuda de Chris y arrojamos nuestros sacos de dormir adentro. Me acosté adentro para probarla. Hacía tanto calor y humedad que tuve que ajustar mi respiración por un segundo. Salí de nuevo y le pregunté a Chris si tenía una linterna para la noche. Chris, puedo hacerlo mejor que eso, fue su respuesta y se fue corriendo hacia la casa. Hacía demasiado calor para correr detrás de él, así que abrí mi mochila y abrí una botella de agua, bebiéndome la mitad y volviendo a poner el resto en el paquete. Me recosté en un parche de hierba y miré el dosel. Las hojas se movían suavemente con una brisa que no podía sentir desde abajo y las observé balancearse y entrelazarse hasta que escuché el regreso de Chris. Yo, ¿conseguiste una linterna?, pregunté, cerrando los ojos. El sol brillaba a través de mis párpados y coloreaba mi visión de rojo. Escuché el suave sonido de sus pasos sobre la hierba mientras caminaba a mi lado hacia el columpio de cuerda. Yo, eso no te va a aguantar, le advertí mientras lo escuchaba tirar de la rama con un pequeño crujido. Él tiró de ella y crujió en respuesta. Escuché. Tiró una vez más y otra vez. Hubo un momento de silencio mientras supuse que todavía lo estaba evaluando y luego otro tirón. Continuó tirando unas cuantas veces más y el crujido siguió a cada uno. Estaba seguro de que no aguantaría su peso y sonreí, prediciendo un gran crujido y un chasquido cuando la cuerda o la rama se rompieran.
Esperé mientras se hacían los tirones finales. Todavía esperé. Chris, oye, escuché la voz de Chris que venía de su jardín. Me senté bruscamente, casi esguinzándome el cuello mientras giraba la cabeza de lado para mirar hacia su casa. Estaba trotando entre los árboles, sosteniendo una linterna eléctrica. Cambié mi mirada en la otra dirección hacia el columpio de cuerda. Estaba colgando quieto. Nada cerca. Me puse de pie y giré en círculo completo. Nada en ninguna otra dirección. ¿Yo, qué? Me dije a mí mismo, caminando hacia la cuerda. Tiré de ella suavemente. No crujió. Tiré más fuerte. No crujió. Se me secó la boca. Salté, la agarré y tiré de ella hacia abajo. La rama se dobló un poco cuando mis pies tocaron el suelo y aún así no hizo ruido. La mantuve agarrada mientras miraba hacia las ramas, pero finalmente la cuerda cedió bajo mi peso en algún lugar en el medio y un suave golpe cayó sobre mis oídos mientras la gruesa cuerda caía frente a mí. Chris estaba agitando la linterna mientras pasaba. Chris, nunca he usado esto antes. Me lo regaló mi prima por Navidad, ella compra algunos regalos extraños. Oh, veo que el columpio está muerto. Hagámosle un entierro adecuado en memoria de toda la alegría que nos dio. No respondí. Continué mirando hacia la rama con la mitad de una cuerda de columpio atada a ella. Chris, oye, ¿estás bien? Chris siguió mi mirada. Yo, pensé que ya habías vuelto, dije de inmediato. No era del tipo que deja pasar las cosas con un no es nada. Chris, ¿qué? Respondió. Yo, alguien pasó a mi lado y estaba jugando con el columpio de cuerda. ¿Quién fue? No lo sé. ¿Siguen por aquí? Yo, no lo sé. Tenía los ojos cerrados y estaba tumbado justo ahí, señalé. Pero luego te oí gritar, así que miré a mi alrededor y no había nada aquí. Los oí caminar a mi lado. Me sentí un poco enfermo. Chris, mira, cálmate un segundo, comenzó Chris. Es mediodía, estamos a 30 pies de mi casa e incluso si fuera una persona. ¿Y qué? Son solo unos bosques públicos, cualquiera puede pasar por aquí. Eso tenía algo de sentido y tenía razón en que era público. Pero entonces, ¿dónde estaban? Miré a mi alrededor una vez más, sin embargo, los árboles se superponían rápidamente y no podía ver muy lejos en absoluto. Supuse que era posible para mí perder de vista a alguien aquí en una corta distancia. Yo, ok, dije. Amigo, puedo quedarme solo en la casa durante semanas, pero no puedo manejar una corta caminata por el bosque en un día de verano. Chris, bueno, por eso trajiste un poco de músculo, declaró Chris, blandiendo la linterna sobre su cabeza y me reí. Ambos pasamos el día caminando por el bosque y regresamos a la tienda para conseguir algo de agua cuando teníamos demasiado calor. Hablamos de la escuela y de cuáles eran nuestros planes para el futuro. Hablamos de sueños que habíamos tenido y de fantasmas y criaturas que acechaban en la oscuridad. Ninguno de los dos le tenía demasiado miedo a esas cosas, pero servían para buenas historias de campamento. Chris contó una particularmente buena sobre una mujer que vivía en el bosque. Tenía la cabeza de un gato y si escuchaba su ronco maullido, eso significaba que estaba tratando de encontrarte. Si dejaba de maullar, significaba que te había encontrado y que se dirigía rápidamente hacia ti. Me dio un poco de escalofríos y dejamos de contar historias poco después. La luz del día finalmente se desvaneció y se hacía difícil ver, así que volvimos a la tienda para pasar la noche. El impresionante calor durante el día nos había quitado el apetito, así que dejamos la comida por ahora y decidimos que la comeríamos por la noche si teníamos hambre. Chris colgó la linterna eléctrica en la parte delantera de la tienda, encendiéndola al hacerlo. Era sorprendentemente brillante y proyectaba una luz amarilla en el suelo y en los árboles que teníamos delante. El cálido resplandor se veía espectacular, pero lo que estaba más allá de la luz estaba oculto en la oscuridad. Nuestra área inmediata estaba despejada, pero después de unos pocos pasos, la luz parecía detenerse en seco. Se veía raro. Chris se agachó debajo de la abertura de la tienda y yo lo seguí. Los sacos de dormir se veían tentadores, ya que el calor de antes se había ido y hacía demasiado frío para camisetas y pantalones cortos.
Entramos y nos llevamos la linterna con nosotros. ¿Puedes oír maullidos?, dije, con la cabeza inclinada mientras me esforzaba por escuchar. Chris, sí, yo también oigo algunos. Chris sonrió y se subió la cremallera de su saco de dormir. Maldición, pensé que lo había atrapado. Chris, bueno, ni modo. Me subí la cremallera de mi propio saco y nos quedamos allí hablando un rato y luego el agotamiento de una noche de verano tan calurosa nos golpeó y nos quedamos dormidos. Soñé que caminábamos de nuevo a la casa de Chris, pero había más árboles que antes y se estaba haciendo de noche muy rápidamente. Parpadeé y de repente era de noche, con el bosque extendiéndose en todas direcciones. El columpio de cuerda colgaba frente a mí. Me di la vuelta y Chris se había ido. Escuché un crujido detrás de mí y me invadió una sensación como si hubiera perdido un escalón en las escaleras. Por alguna razón, no podía darme la vuelta. Empecé a caminar hacia adelante y el columpio de cuerda pronto apareció de nuevo en mi vista. Fui consciente de que estaba en una pesadilla. El columpio de cuerda se levantó lentamente hacia los árboles y lo vi desaparecer. Caminé y me paré debajo de donde había estado y hubo un susurro encima de mí. Mientras levantaba la vista hacia el dosel, una figura negra con la cabeza de un gato se abalanzó hacia abajo con la boca abierta, horriblemente ancha. Uno de sus dientes tocó mi ojo izquierdo y me desperté bruscamente, jadeando mientras me sentaba en la tienda. Mi espalda estaba empapada de sudor y Chris estaba dormido a mi lado. La linterna todavía estaba encendida y podía ver nuestras mochilas al final de la tienda. Me tomé un momento para respirar y luego me dejé tumbar de nuevo, mi cabeza golpeando el suelo un poco demasiado fuerte. Hice una mueca y busqué la botella de agua a mi lado, bebiendo unos cuantos tragos. No podía dormirme con el resplandor de la linterna en mis párpados, así que me senté y la busqué en la tienda. Rápidamente me di cuenta de que la luz venía de afuera. Chris, dije, todavía confundido por el sueño. Él murmuró algo en respuesta. Chris, ¿dónde está la linterna? Chris, en algún lugar, dijo lenta y somnolientamente antes de darse la vuelta. Mirando a mi alrededor de nuevo, la luz obviamente venía de afuera. Sopesé las opciones, o algún asesino se había metido en nuestra tienda y no había hecho nada más que llevarse nuestra linterna afuera, o en realidad no la habíamos metido en la tienda y lo recordaba mal. Eso sonaba más convincente, así que me arrodillé junto a la puerta de la tienda y la desabroché. Desde la abertura, miré a mi alrededor. No era inmediatamente obvio de dónde venía el resplandor. ¿Por qué no podía verlo? Miré hacia arriba. La linterna estaba a 20 pies en el aire, colgando en la oscuridad. Se me erizó la piel y subí la cremallera de la puerta antes de sacudir a Chris. Chris, por favor, despierta. Él escuchó la urgencia en mi voz y se sentó. Chris, ¿qué? ¿Qué pasa? La linterna está colgada afuera. Chris, pero la metí, me aseguró. Me sentí mal cuando mi razonamiento se rompió. Ambos miramos la parte delantera de la tienda. Deberíamos volver a la casa, dije, mi determinación flaqueando. Yo era solo un niño en el bosque cuyos padres estaban ausentes. Chris, no voy a caminar en la oscuridad, respondió. Chris ahora se veía preocupado. Tenemos una linterna, me detuve. Volvimos a mirar la parte delantera de la tienda. No podíamos quedarnos sentados allí para siempre, nos estábamos asustando mientras no hacíamos nada, así que este era el plan, no íbamos a volver a dormir. Recuperaríamos la linterna de alguna manera, dejaríamos todo aquí y pasaríamos la noche en la casa de Chris. Odié ser el que fuera primero. Quería retroceder incluso solo agachado junto a la entrada de la tienda. Desabrochando la puerta de tela, miré a mi alrededor. Nada. Miré por encima de la tienda detrás de nosotros. Nada a la vista. Literalmente nada. Todo estaba negro fuera de la luz. Di un paso afuera y hacía frío. Chris dijo lo mismo mientras se paraba justo a mi lado, mirando por encima de su hombro. Se dio la vuelta y vio la linterna en el aire. Chris, Dios mío. Nos quedamos allí mirándola durante unos segundos y eso pareció arrastrarse. Finalmente, descubrí de qué árbol estaba colgando.
El columpio de cuerda roto a mis pies lo confirmó. Muy arriba, fuera de alcance, la linterna colgaba sobre nuestras cabezas, atada al otro extremo de la cuerda que todavía colgaba de la oscuridad. No podía entenderlo. Estaba en lo alto, demasiado alto incluso para una escalera. Los árboles eran delgados y desnudos, además de las hojas que formaban el dosel. No había ningún lugar para escalar. Recogiendo la parte de la cuerda que se había roto antes, la enrollé e hice un nudo y apunté a la linterna. Di un paso atrás y salté, lanzándola al aire. Golpeó la linterna por un lado y la hizo balancearse. Proyectó sombras que se mecían a nuestro alrededor. De repente deseé no haberla golpeado. La luz hacía que las sombras se inclinaran de un lado a otro con la linterna. El horrible e innatural balanceo me hizo entrar en pánico y mis ojos se humedecieron mientras el miedo se apoderaba de mí. Volví a coger la cuerda y la lancé desesperadamente a la linterna. Fallé y el manojo de cuerda se alejó en la oscuridad. Indefenso, me volví hacia Chris, que ya había agarrado su mochila. Dio un giro y la arrojó con un grito y golpeó la linterna de lleno. Cayó y se inundó en el suelo con un crujido, pero la luz todavía estaba encendida. Corrí a recogerla. Me volví hacia Chris y casi lloro de alivio. Vale, vete. Vete, vámonos. Le insté y él empezó a trotar rápidamente hacia su casa mientras yo lo seguía. Medio corrimos, medio tropezamos en la oscuridad, mirando por encima de nuestros hombros y alterándonos mientras nuestros pensamientos eran consumidos por todo lo que podría estar esperándonos en los árboles. No sé cuánto tiempo estuvimos en movimiento, pero pronto se hizo evidente que la casa de Chris no estaba en esta dirección. Chris, por el amor de Dios, ¿dónde está?, dijo Chris, la tensión apoderándose de su voz. Tendremos que encontrar la tienda e intentarlo de nuevo. Un par de lágrimas se estaban formando en las comisuras de sus ojos, probablemente también en los míos, pero mi corazón latía tan fuerte que no me di cuenta. Ok, respiré hondo y nos dimos la vuelta, dirigiéndonos en línea recta directamente detrás de nosotros. ¿Qué pasa si no encontramos la tienda? No podía dejar de pensar en eso una y otra vez mientras desandábamos nuestros pasos. Caminamos por lo que pareció el doble de tiempo antes de que la luz finalmente cayera sobre el lado de la tienda. Corrimos y nos paramos cerca de ella, mirando a nuestro alrededor para tratar de averiguar en qué dirección debíamos ir. El silencio era como la preparación de una pesadilla justo antes de que algo horrible se abalanzara sobre ti. La comparación me hizo dar arcadas y apreté los ojos con fuerza, el vello de mi piel se erizó. Mis sienes estaban tan calientes que sentía que mi cerebro golpeaba el interior de mi cráneo. No podía ni empezar a adivinar dónde estaba la casa. Podíamos ver unos 10 pies desde la linterna y luego una oscuridad total. No había pistas, cada dirección se veía mal. Chris me quitó la linterna y caminó en un pequeño círculo, forzando la vista para tratar de ver. Me quedé quieto. Chris, apágala, le susurré apresuradamente. Chris, ¿qué?, preguntó. Di un paso rápido y silencioso hacia él, acercando mi cara a la suya. Hay algo en la tienda. Su mirada se movió más allá de mí hacia la tienda y se quedó allí mirando fijamente. Estábamos parados en el lado izquierdo de la tienda y desde este ángulo pude ver la puerta desabrochada colgando abierta. Pero recordé haberla dejado así que eso no era lo que me hacía apretar los dientes. A unos pocos pies de distancia, mi mochila estaba afuera en la tierra seca con la comida que había empacado ahora cuidadosamente dispuesta saliendo de ella. Nuestros sacos de dormir también estaban bien colocados de extremo a extremo, haciendo que la línea de pertenencias condujera directamente a la boca de la tienda. Di un paso cauteloso hacia adelante para que la luz pudiera pasar más fácilmente a través de la tela. No pudo haber sido un truco de la luz. Algo grande y oscuro estaba obviamente agachado con lo que supuse que era su parte delantera mirando hacia la puerta. Me odié por no haberlo visto antes. No se movió en absoluto ni parecía respirar. Simplemente se sentó esperando que investigáramos la exhibición que había hecho. Apágala, susurré de nuevo. Chris continuó mirando fijamente, la muerte para mí. Chris, rogué en un susurro. Una voz cercana se unió.
Ambos la oímos y la sangre se nos heló en las venas. Venía de la tienda de campaña. Un susurro lento y forzado que sonaba como si la voz estuviera diciendo la palabra por primera vez. El sonido se propagó por mi cráneo y se coló en mis oídos. La luz se apagó con un clic que sonó demasiado fuerte. Chris me agarró del hombro y apreté los puños, dolorosamente. Nos quedamos allí en completa oscuridad. No quería moverme ni quería quedarme. Mi cerebro luchaba por el control mientras mis piernas esperaban una decisión, enraizadas en el lugar. Respirábamos lenta y silenciosamente, la negrura presionando sobre nuestros ojos como si fuera agua. El sudor me corría por el cuello. No podía ver la tienda de campaña, dijo algo. Se me revolvió el estómago cuando lo que estaba en la tienda jugó con mis palabras. Agarré rápidamente la mano de Chris, tirando de él en la dirección opuesta. Corrí como nunca antes, las piernas de Chris golpeando alternativamente con las mías. El sprint continuó durante aproximadamente 1 minuto. Nos perdimos mientras corríamos a través de la oscuridad absoluta. Olvidé dónde estábamos y no podía ver lo que había delante de mi cara. Choqué de frente contra un árbol y mi frente golpeó su costado con un golpe sordo y hueco que se intensificó. Me saltaron chispas en los ojos mientras me aguantaba el dolor. Me dolía tanto que no podía respirar. Chris intentó arrastrarme, pero me doblé en el suelo sobre mi rodilla y vomité mientras me desplomaba de espaldas. Se me adormeció la cabeza. Chris me levantó. Chris, por favor, no te detengas, por favor, suplicó. Yo no podía responder. Chris, por favor, sigue adelante. Forcé a mis piernas a soportar mi peso mientras bloqueaba mis rodillas, apoyándome en Chris. Sentía el cuerpo vacío y un poco de sangre me corría por la frente hasta las cejas. Me la limpié mientras intentaba volver a asimilar la situación, pero el dolor era demasiado. Espera, no puedo, rogué. Solo espera. Nos quedamos juntos en el bosque negro como la tinta, pero podríamos haber estado en cualquier lugar. No podía ver a Chris mientras se acurrucaba a mi lado. No se sentía como oscuridad, se sentía como si alguien me hubiera envuelto la cabeza en una manta. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras esperábamos, pero nuestra respiración era ruidosa y me pregunté a qué distancia se podría escuchar. La realidad comenzó a regresar a mí y el dolor ahora era casi soportable. Me enderecé, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Los alfileres del miedo se hundieron en mí por segunda vez y empecé a contar en mi cabeza. Pasó 1 minuto sin ningún sonido en el mundo. El viento estaba muerto y los pájaros también podrían estarlo. Pasó otro minuto y seguí contando. 3 minutos. Seguíamos solos. ¿Nos estaba buscando siquiera? Busqué el brazo de Chris en la oscuridad. Saltó cuando lo toqué, pero lo calmé con la otra mano. Todavía sostenía el farol, bien. Ahora teníamos luz de nuestro lado si tan solo pudiéramos usarla. Repasé los eventos rápidamente en mi mente. El farol estaba colgando de un árbol y salimos de la tienda y luego no pudimos encontrar el camino a casa. Para cuando regresamos a la tienda, algo estaba dentro. Pero entonces, ¿por qué se llevó el farol y no hizo nada mientras dormíamos? Si fue pura suerte que estuviéramos solos cuando intentábamos tomar el farol, me pregunté cuán pequeña era la posibilidad de que tuviéramos una segunda oportunidad. Me quedé en silencio por un momento y luego susurré lo mejor que pude. Chris, necesitamos encender el farol. Necesitamos salir de aquí. Podemos correr hacia tu casa, pero necesitamos ver. Chris, no, por favor, tenemos que quedarnos aquí. Chris también intentó susurrar. Podemos esperar a la mañana si quieres. No puedes encenderlo. Solo mantente en silencio. Tienes que hacerlo, por favor. Pude escuchar en su voz que un sollozo se le escapaba. Separé mis labios para intentarlo de nuevo, pero al hacerlo, oí algo. Un sonido de clic muy débil desde algún lugar en la oscuridad. Era casi inaudible, pero estaba allí, en un sonido de clic regular y tartamudo. Sonaba como uñas en una mesa de madera. Y se estaba moviendo. Venía de delante de nosotros, estaba seguro de ello.
Un sonido constante llenó mis oídos mientras intentábamos medir la distancia. Se estaba acercando. Se detuvo. Por primera vez en mi vida, me alegré de no poder ver lo que estaba esperando en la oscuridad. Tal vez eso significaba que nosotros también estábamos ocultos. Mientras mis pensamientos se disparaban en todas direcciones, le di a lo que estaba en la oscuridad la imagen de la mujer con cabeza de gato y me aterrorizó. Solo estaba esperando oír ese maullido, pero mis oídos se encontraron con otra cosa. No puedo. Tensé la garganta y traté de no llorar. No puedo. Puse mi mano sobre mi boca. El horrible diálogo raspado sonó a unos pocos pasos de distancia. Las palabras se decían de forma extraña, sin ningún significado detrás. Eran solo sonidos que la cosa había captado y ahora estaba usando para pillarnos en la oscuridad. Chris soltó mi mano y oí su pie plantarse suavemente en la hierba detrás de él mientras se preparaba para correr. Ni se te ocurra, intenté proyectar en su mente. No hagas ni un solo sonido. Yo, no puedo. Yo, no puedo. Sonaba tan mal. Alargado como una puerta abriéndose lentamente. Chris soltó un gimoteo cuando lo llamó. Me congelé y esperé a que algo o cualquier cosa sucediera. Hubo un largo silencio y aguanté la respiración todo lo que pude. No podía esperar más. Muy lentamente, me acerqué a Chris y puse mi mano en su hombro y, con mucho cuidado, ambos levantamos los pies y logramos dar un paso sin hacer ruido. Retrocedimos lejos de la voz y no dejamos de movernos, pero con mucho cuidado, muy lentamente. No me importaba cuánto tiempo nos tomaría llegar a algún lugar. Si nos tomaba 1 hora cada paso, íbamos a salir. Chris chocó contra un árbol y jadeó audiblemente. El clic comenzó de inmediato. Rodaba constantemente, moviéndose hacia nosotros. No sabía qué hacer, todo lo que podía pensar era encerrar los ojos con fuerza y tratar de no gritar. Mientras estábamos allí, el clic se detuvo a un brazo de distancia de donde estábamos. No puedo. El miedo se apoderó de mí. Chris encendió la luz y salió corriendo en la otra dirección sin mirar atrás. Giré sobre mí mismo y mantuve ese farol a la vista como si nada más existiera. No nos atrevimos a mirar a la cosa, pero podíamos oírla. Nuestros pasos resonaban en la hierba y una cosa nos perseguía. Mientras corría desesperadamente para alcanzar la luz, el sonido de repente se elevó detrás de mí y por encima de nuestras cabezas entre los árboles. Si esto no estuviera sucediendo, caería sobre nosotros. Yo, gira. Grité. Ya no me importaba. Si íbamos a salir, por nuestras vidas, tendríamos que correr por ellas. De repente, cambiamos de rumbo. El golpeteo se detuvo por un momento, el tiempo suficiente para que ganáramos unos pocos metros antes de que viniera en nuestra dirección de nuevo. Mis piernas se acalambraron horriblemente y Chris jadeaba con fuerza. No podíamos seguir así. ¿Dónde estábamos? Vi que la luz del farol se detenía bruscamente más adelante. No tuve tiempo de parar y me preparé para chocar contra Chris, pero la luz pasó por debajo de mis pies. Había soltado el farol. Giré la cabeza y lo vi alejarse en la oscuridad. Inmediatamente estaba demasiado lejos para que volviera, la cosa estaría sobre mí en un segundo. Yo, Chris. Estaba llorando y limpiándome las lágrimas de las mejillas mientras corría, preparándome para que mi cara chocara con un árbol en cualquier momento. Chris, sigue. Oí gritar a Chris desde más adelante. Hay una luz. Mi visión estaba borrosa por las lágrimas, pero pude verla, un resplandor naranja colgando en el aire a lo lejos. Otro. ¿Qué estaba pasando? Quise gritarle que lo evitara, pero me di cuenta de que era una farola. Sentía las piernas como si estuviera corriendo a través del agua, pero las empujé más fuerte con un objetivo a la vista. Gradual y dolorosamente, la luz se acercó, al igual que el clic. Esta cosa se movía como nada que yo conociera. Vi la figura de Chris pasar por debajo de la farola y luego se fue de nuevo. Yo, no pares. Grité mientras me acercaba al borde del bosque y mis piernas se ajustaron al pasar del suelo del bosque a un suelo sólido. Pude ver una fila de más farolas que se extendían hacia la derecha y la figura de Chris pasaba regularmente por debajo de cada una.
Cuando estuve seguro de que estaba completamente fuera de los árboles, no me detuve. Corrí bajo varias farolas más, poniendo tanta distancia como pude entre nosotros y el borde del bosque. Después de un rato, me di cuenta de que el clic había cesado. Necesitaba ver que estábamos bien. Giré la cabeza y miré hacia atrás a lo largo de la fila de luces, manteniendo la vista en la primera luz. Mi ritmo se desaceleró a medida que el dolor en mi cabeza y piernas volvía. Hubo silencio una vez más y las luces revelaron un camino vacío. Seguí trotando y mantuve mis ojos en el resplandor, esperando ver algo en cualquier momento, pero no iluminó nada más que el concreto al borde de la carretera. ¿Está ahí? La pregunta latía en mi mente una y otra vez. Mientras giraba la cabeza para seguir alcanzando a Chris, vi algo que pasaba por debajo de la primera farola. Una conmoción tremenda me invadió cuando mis miedos se confirmaron. Solté un grito y aceleré el paso una vez más, corriendo entre las luces. La imagen quedó grabada en mi mente. Apenas vislumbré la cosa, pero era blanca y enorme. Casi rozó la farola al pasar por debajo de ella. Tenía un cuerpo largo y erguido lleno de torceduras como si acabara de desplegarse y eso es todo lo que pude distinguir. Debía tener cara y extremidades, pero no tuve tiempo de ver. No volví a mirar. El camino dio paso a más luz y pronto pude ver el resplandor de las ventanas en algunas casas a cada lado de la carretera. Reconocí dónde estábamos, cerca de mi casa por algún milagro. Un poco más y estaríamos allí. Yo, mi casa. Grité y Chris escuchó, girando a la izquierda en una calle lateral y corriendo por ella. Chris, date prisa. Lo oí gritar. Al llegar a la valla, planté mis manos en la parte superior, izándome sobre ella y destrozando mi codo en el proceso. Me dolió el tobillo al caer con fuerza en el jardín y corrí hacia la puerta de la cocina. Chris se hizo a un lado, jadeando por aire mientras yo torpemente metía las llaves en la cerradura y la giraba de lado. Ambos volamos a la cocina y cerramos la puerta de un portazo detrás de nosotros. La cerré desde dentro y ambos corrimos escaleras arriba y al baño, cerrándolo con llave detrás de nosotros. Yo, ¿qué fue eso?, logré decir en un susurro de pánico, preguntándome si entraría. ¿Lo viste? Chris, no. Yo, era tan alto, era. Chris, no me lo digas, Chris me interrumpió. Lo sopesé una y otra vez mientras estábamos sentados allí. Los minutos pasaron lentamente a horas. Mi cabeza zumbaba todo el tiempo y todavía podía oír su voz. Esa voz asquerosa. Mis codos y antebrazos estaban pegajosos de sangre y ambos mirábamos al suelo, con un sollozo ocasional de parte de los dos. Nuestros corazones golpeaban en nuestros pechos y así pasamos la noche. Música. La luz entraba por la ventana, pero no abrimos la puerta del baño hasta el mediodía. Bajamos a hurtadillas. La puerta de la cocina todavía estaba cerrada y no había nada en la casa. Miré por la ventana de la sala de estar, otro día perfecto. No pasaba gente, pero los aspersores estaban encendidos y pude oír a los pájaros de nuevo. Ayudó a calmar nuestros nervios. Yo, esa tienda de campaña se puede quedar ahí, dije por fin. Chris, sí, asintió Chris. Nos quedamos en la sala de estar con la televisión apagada todo el día. No sabíamos qué hacer y hablamos de si deberíamos llamar a la policía o algo. El día pasó lentamente mientras intentábamos ordenar nuestros pensamientos y pensar en qué hacer a continuación, pero todo lo que pasaba por mi mente era lo que acababa de suceder, no lo que deberíamos estar haciendo. Cuando oscureció alrededor de las 9 de la noche, sonó el teléfono. Eran los padres de Chris preguntando si lo había visto, ya que estaban preocupados. Acababan de regresar de fuera de la ciudad. Les hice saber que estaba bien y les pregunté si podían venir a recogernos a ambos de mi casa porque algo había sucedido. Querían saber qué, pero dije que se lo contaríamos a los dos cuando llegaran y dijeron que llegarían pronto. El alivio nos invadió mientras los adultos estaban en camino para que todo saliera bien. Nos creerían, no mentíamos sobre estas cosas. Incluso si eran escépticos, al menos creerían que un animal peligroso estaba en el bosque y eso era suficiente para mí. Fui a la cocina a buscar un poco de zumo del frigorífico y me di cuenta de que no había bebido nada en todo el día. Pude oír el agua goteando en el fregadero,
así que cerré el grifo más fuerte mientras bebía un poco de zumo. Mientras me dirigía hacia la sala de estar, el agua empezó a golpear de nuevo. Encendí la luz y me di cuenta de que no venía del fregadero ni de ninguna parte de la habitación. Sonaba como si viniera de más lejos. Miré hacia el jardín y apenas pude ver una silueta borrosa y alta apoyada contra la valla trasera en la oscuridad. En realidad, el golpeteo sonaba más como un clic. La figura se alejó lentamente de la valla y se movió haciendo clic a través de la hierba hacia la casa.